Todavía hoy puedo cerrar los ojos y volver a sentir aquel silencio. No fue un silencio normal. Fue uno de esos silencios que pesan en el pecho, que te obligan a respirar más despacio porque sientes que, si te mueves, algo se va a romper. Todo ocurrió el día en que se leyó el testamento de mi padre. Un día que, durante años, supe que llegaría, pero para el que nunca estuve preparada. Mi nombre es Elena Valdés, y durante casi toda mi vida fui la hija equivocada. No la peor, no la rebelde oficial. Simplemente la que nunca estuvo a la altura de las expectativas de mi padre. La que siempre quedó en segundo plano, detrás de Lucía, mi hermana mayor, la perfecta, la que siguió el camino que él había trazado sin cuestionarlo jamás. La oficina del abogado García estaba llena de muebles oscuros y libros antiguos. Olía a madera, a papeles viejos y a decisiones irreversibles. Aquel lugar imponía respeto, pero ese día me resultó asfixiante. Sentía las paredes demasiado cerca, como si me observaran. Mi hijo Mateo, de 10 años, estaba sentado a mi lado, con la espalda recta y la mano firmemente agarrada a la mía. Él era mi ancla. Mi única certeza desde que decidí criarle sola, sin pedirle nada a nadie, ni siquiera a la familia que siempre me juzgó por hacerlo. Lucía estaba sentada frente a mí. Vestida con elegancia impecable, con esa serenidad arrogante que siempre tuvo cuando sabía que la situación jugaba a su favor. A su lado, su marido Carlos observaba en silencio, más atento a los gestos que a las palabras. Mi tío Roberto, el hermano menor de mi padre, ocupaba la silla más cercana al abogado, como si quisiera recordar a todos que él también tenía derecho a estar allí, que él también formaba parte del poder familiar. Yo conocía esa mirada. Era la misma con la que me había despreciado el día que anuncié que no trabajaría en la empresa familiar, que seguiría mi propio camino. El abogado García se aclaró la garganta y ajustó sus gafas. Vamos a comenzar con la lectura del testamento del señor Ricardo Valdés, anunció con voz profesional. Sentí como Mateo apretaba un poco más fuerte mi mano. No necesitaba mirar a mi hermana para saber que estaba sonriendo. Podía sentirlo. A mi hija Lucía Valdés, leyó el abogado, le dejo el 60% de mis acciones en Valdés Construcciones, así como la vivienda principal situada en la colina y todos los bienes asociados a dicha propiedad. Lucía inclinó ligeramente la cabeza, satisfecha. Carlos le apoyó la mano en el hombro, orgulloso. Aquello era exactamente lo que todos esperaban. A mi hermano Roberto Valdés, continuó el abogado, le dejo el 30% restante de las acciones de la empresa y la propiedad costera. Mi tío asintió con gravedad, como si fuera una formalidad más. Nada le sorprendía. Todo estaba saliendo según lo planeado. Yo respiré hondo. No esperaba nada. Y, aún así, una parte de mí seguía doliendo. Años cuidando de mi padre cuando enfermó, llevándole a tratamientos, pasando noches enteras en hospitales, sosteniendo su mano cuando el dolor no le dejaba dormir, nada de eso parecía contar. A mi nieto Mateo Valdés, dijo entonces el abogado, y por primera vez la habitación reaccionó. Le dejo mi colección personal de relojes y mi biblioteca privada. Mateo abrió los ojos con sorpresa. Amaba esa biblioteca. Allí había pasado horas con su abuelo, escuchándole hablar de historia, de negocios, de errores y de silencios. Mi padre había sido un abuelo distinto al padre que yo conocí. Lucía chasqueó la lengua con desdén. ¡Qué detalle!, murmuró. Los libros para el niño. El abogado hizo una pausa. Yo sentí el corazón acelerarse, aunque no sabía por qué. Y finalmente, comenzó. No hace falta que sigas, interrumpió Lucía con una sonrisa cargada de veneno. Todos sabemos que Elena no va a recibir nada. Papá siempre dijo que fue una decepción. Mi tío Roberto rió entre dientes.
Una madre soltera que se alejó de la empresa y luego volvió solo cuando estuvo enfermo. Bastante hizo con dejarle algo al niño. Sentí como la sangre me subía al rostro, pero no dije nada. Mateo, en cambio, se tensó. Noté su respiración cambiar. Aquel fue el instante exacto en el que todo empezó a romperse. A mi hija Elena Valdés, continuó el abogado, ignorando las interrupciones, le dejo mi coche antiguo y la suma de 10.000 euros. La risa de Lucía fue abierta esta vez. ¿Lo ves?, dijo mirándome. Ni siquiera al final supiste ganarte su respeto. Mi tío Roberto añadió algo que todavía hoy me cuesta repetir. Una frase sobre mi incapacidad, sobre mi hijo, sobre mi vida. Algunas personas bajaron la mirada. Otras disfrutaron del momento. Entonces ocurrió. Mateo soltó mi mano y se puso de pie. No gritó. No lloró. Simplemente se levantó. Su voz, cuando habló, fue clara y firme, impropia de un niño de 10 años. Se han olvidado del video que grabó el abuelo. 7 palabras. Nada más. Y, sin embargo, el aire cambió. El abogado levantó la cabeza de golpe. Lucía frunció el ceño. Mi tío se incorporó en su silla. ¿Qué video?, preguntó el abogado con cautela. Mateo metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó un pequeño USB. El que me pidió que te entregaras solo después de que terminaras de leer el testamento. Me hizo prometerlo. Yo lo miré sin entender. Él me devolvió una sonrisa breve, tranquila. Era nuestro secreto, me susurró. El abogado tomó el dispositivo con cuidado. Hubo murmullos. Protestas. Lucía se levantó indignada. Esto es absurdo. Ese niño está repitiendo lo que su madre le dijo. Elena no sabía nada, respondió Mateo antes de que yo pudiera abrir la boca. El abogado conectó el USB al ordenador. Tengo la obligación legal de revisar cualquier material vinculado a las últimas voluntades del señor Valdés, dijo con firmeza. La pantalla se encendió. Y ahí estaba mi padre, Ricardo Valdés, sentado en su sillón favorito, en la biblioteca. Más delgado. Más cansado. Pero con la mirada lúcida. La fecha indicaba que el video había sido grabado pocas semanas antes de su muerte. Si están viendo esto, comenzó, es porque Mateo ha cumplido su promesa, y porque la lectura del testamento ya ha provocado exactamente lo que esperaba. Un escalofrío recorrió la sala. Yo sentí como las lágrimas empezaban a nublarme la vista. Durante mi enfermedad, continuó mi padre, aprendí a observar. Y la cercanía de la muerte tiene una virtud cruel, revela quiénes somos de verdad. Lucía palideció. Roberto tragó saliva. Lucía, dijo mi padre mirando fijamente a la cámara, te di todo. Y aún así, apenas estuviste cuando más te necesité. Ella negó con la cabeza, sin atreverse a hablar. Roberto, continuó, creí conocerte. Me equivoqué. Y entonces su voz cambió. Elena, mi Elena. Mi respiración se detuvo. Nunca supe cómo decirte esto en vida, dijo con una tristeza que me atravesó el pecho. Pero fuiste la única que estuvo. La única que no pidió nada. La única que cuidó sin condiciones. Mateo volvió a tomar mi mano. El testamento que acaban de escuchar es válido, dijo mi padre, pero está incompleto. Existe un codicilo. Y ahora, es momento de revelarlo. El video se detuvo. El abogado García sacó un sobresellado de su maletín. Nadie habló. Nadie se movió. Y yo supe, en ese instante, que nada volvería a ser igual. El silencio que siguió a la imagen congelada de mi padre fue casi insoportable.
Nadie se atrevía a hablar. El abogado García sostenía el sobresellado con ambas manos, como si el peso no fuera solo de papel, sino de todo lo que estaba a punto de cambiar. Lucía permanecía rígida, con los labios apretados, y mi tío Roberto evitaba mirar a nadie. Mateo seguía de pie junto a mí, sereno, como si supiera desde el principio que este momento llegaría. Procederé a leer el codicilo, anunció finalmente el abogado, rompiendo el sello con cuidado. Antes de comenzar, Lucía se levantó de golpe, haciendo que la silla se deslizara ruidosamente contra el suelo. «Esto es una farsa», gritó. Papá no estaba bien cuando grabó ese video. Estaba enfermo, medicado. Esto no puede ser legal. Su voz ya no sonaba segura, sino desesperada. El abogado levantó la vista. Señora Lucía, este documento fue firmado en presencia de testigos y certificado por profesionales médicos. Le aconsejo que se siente. Carlos intentó sujetarla del brazo, pero ella se soltó bruscamente y volvió a sentarse, temblando de rabia. Yo, Ricardo Valdés, comenzó a leer el abogado, en pleno uso de mis facultades mentales, declaro este codicilo como parte integral de mi testamento, modificando las disposiciones anteriores. Sentí como el corazón me golpeaba el pecho. Mateo apretó mi mano con fuerza. Primero, revoco la distribución de acciones previamente establecida. Mi hija Elena Valdés recibirá el 70% de las acciones de Valdés Construcciones, otorgándole control mayoritario inmediato. El aire pareció desaparecer de la sala. Escuché un jadeo colectivo. Yo misma tuve que agarrarme al borde de la silla. Control mayoritario. Yo. Lucía dejó escapar un sonido ahogado, como si le hubieran quitado el suelo bajo los pies. Roberto se llevó la mano al rostro, incrédulo. Segundo, continuó el abogado, mi hija Lucía Valdés y mi hermano Roberto Valdés conservarán cada uno un 15% de las acciones. Condicionado a que permanezcan en la empresa bajo la dirección de Elena durante un mínimo de 5 años. Cualquier retirada anticipada implicará la transferencia automática de dichas acciones a una fundación benéfica. Lucía negó con la cabeza, murmurando que aquello era una humillación. Yo no sentí triunfo. Sentí vértigo. Mi padre había sido implacable, pero también justo. Les dejaba una salida, una oportunidad que ellos jamás me dieron. Tercero, siguió el abogado, la vivienda principal será vendida y los beneficios repartidos equitativamente entre mis 2 hijas. La propiedad costera quedará en fideicomiso para mi nieto Mateo, bajo la administración de su madre hasta que alcance la mayoría de edad. Miré a mi hijo. Sus ojos brillaban, pero no por el dinero, sino por la certeza de haber sido visto, protegido. Cuarto. Mi colección de automóviles antiguos y todos los bienes personales no especificados pasarán íntegramente a mi hija Elena. Sentí un nudo en la garganta. Aquellos coches eran el orgullo de mi padre, su refugio silencioso. Que me los dejara era una declaración que valía más que cualquier palabra. Quinto y último. Se establece un fondo educativo de 500.000 euros para mi nieto Mateo. Mateo me miró y sonrió. El abuelo dijo que podría hacer lo que quisiera, me susurró. Yo no pude responderle. Las lágrimas me lo impedían. El abogado cerró el documento y me miró con respeto. Hay una carta personal para usted, doña Elena. Me entregó un sobre con la letra inconfundible de mi padre. No lo abrí. No allí. No delante de quienes minutos antes me habían reducido a nada. Esto es inadmisible, explotó Roberto golpeando la mesa. Elena lo manipuló. Se aprovechó de su enfermedad. Lucía asintió, recuperando algo de fuerza. Qué casualidad que aparezca un video justo ahora. Nadie sabe lo que ella le decía cuando estaba solo. El abogado alzó la mano.
Existe un segundo fragmento del video, dijo con calma. El señor Valdés indicó que debía mostrarse únicamente si había objeciones. Conectó de nuevo el USB. La imagen volvió a encenderse. Mi padre aparecía acompañado por su médica y por un notario. Hago esta declaración adicional, decía, para dejar constancia de que tomo estas decisiones libremente y sin influencia de nadie. La doctora certificó su lucidez. El notario confirmó la legalidad del acto. Y para que no quede duda, continuó mi padre mirando fijamente a la cámara, si alguien intenta impugnar este codicilo. He dejado instrucciones para que toda la evidencia sobre ciertas irregularidades financieras sea entregada a las autoridades. Lucía y Roberto se miraron, pálidos. Sabían exactamente de qué hablaba. Mi hija Elena no sabía nada de esto, añadió mi padre. Esta es mi decisión. Y mi única petición es que sea más justa y más sabia de lo que yo fui. El video terminó. Nadie habló. Nadie pudo hacerlo. Fue Mateo quien rompió el silencio. El abuelo siempre decía que la verdad sale a la luz, dijo con una naturalidad que desarmó incluso al abogado. Yo lo abracé, sintiendo una mezcla extraña de alivio y tristeza. No era venganza lo que sentía. Era liberación. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Asumí la dirección de la empresa. Descubrí documentos, decisiones ocultas, heridas abiertas. Carlos, el marido de Lucía, se acercó a mí en privado. Me entregó pruebas de desvíos de fondos que Roberto había estado realizando. No estuve de acuerdo, me confesó. Pero tuve miedo. Aquella información permitió una salida discreta. Roberto renunció a su parte. Mi control aumentó. Yo no celebré. Solo cerré una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta. Lucía pidió hablar conmigo. Lloró. Pidió otra oportunidad. La acepté, bajo condiciones estrictas. No por ella, sino por lo que mi padre habría querido y por la lección que Mateo me recordó. Ser justa no significa ser débil. Leí la carta de mi padre esa noche. Cada palabra sanaba algo antiguo. Me decía que estaba orgulloso de mí, que mi valentía siempre estuvo ahí, incluso cuando él no supo verla. Que la empresa necesitaba personas antes que cifras. Un mes después, me dirigí por primera vez a todos los empleados. Mateo estaba en primera fila. Lucía escuchaba en silencio. Mi padre decía que los edificios más altos necesitan cimientos profundos. Comencé. Hoy sé que hablaba de valores. Vi respeto en los rostros. Sentí que algo nuevo nacía. Esa noche, mientras arropaba a Mateo, me preguntó si había hecho lo correcto. Sí, le dije. Porque elegimos la verdad. Sonrió, ya medio dormido. El abuelo dijo que tú siempre fuiste su héroe, solo que nunca supo decírtelo. Apagué la luz con el corazón en calma. A veces, la justicia llega tarde. Pero cuando llega, lo hace para quedarse. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que el perdón siempre es posible cuando la verdad sale a la luz? Déjamelo en los comentarios, dale like si esta historia te tocó el corazón y suscríbete al canal para no perderte más relatos donde la vida demuestra que, incluso después del silencio más largo, la verdad siempre encuentra su voz.